Durante casi 20 años, Abimael Guzmán dedicó cada día de su vida a planear, organizar y ejecutar su plan. Iniciar la lucha armada en contra del Estado peruano para tomar el poder y aplicar el comunismo en el país. A lo largo de este tiempo, con mucha paciencia, frialdad y un plan que tenía en cuenta hasta el mínimo detalle, Guzmán conformó un grupo, un ejército adoctrinado, que hacía lo que él ordenaba y estaba dispuesto a dar su vida por el partido, por la revolución y por su líder. En 1980, la teoría dio paso a la práctica y empezó entonces una guerra que duró más de 10 años, con miles de víctimas inocentes y dos bandos que optaron por la violencia desmedida como medio de acción. Una guerra dirigida por un hombre con un poder descontrolado y una mente siniestra. Abimael Guzmán. El rostro del terror. El inicio de la lucha armada por parte de Sendero Luminoso se anunció de diversas maneras. Se hizo, por ejemplo, el 1 de mayo de 1980, en el patio de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en el que militantes bajo las órdenes de Abimael Guzmán, anunciaron a toda voz y con banderas rojas, el inicio de la guerra popular. Continuó el 17 de mayo, cuando se quemaron las ánforas de votación en el pueblo de Chuschi. Luego, el 10 de julio, cuando dinamitaron una hacienda en Airabamba. Después, el 24 de diciembre, fue el violento asesinato de Aizarca. Y el 26 de ese mismo mes, en la ciudad de Lima, se hizo el anuncio definitivo del inicio del conflicto, aunque de manera simbólica. Perros muertos colgados de postes de luz en el centro de Lima. Sin embargo, el Estado peruano no hizo prácticamente nada ante estas señales ni ante estos actos. La respuesta inicial fue nula, seguida por una reacción tardía y confusa, y sucedida por el desconcierto. La guerra se había anunciado tanto en el campo como en la ciudad, pero el accionar en sí se dio en la sierra sur del país, de manera creciente y continua. Ahí, Sendero empezó a llegar de sorpresa a pueblos alejados, mataba a todas las autoridades, ya sean alcaldes, dirigentes, curas o hacendados, y llenaban ellos mismos ese vacío de poder que habían creado. Además, enjuiciaban y ejecutaban a ladrones, violadores o cualquier tipo de criminales, dando una sensación de justicia y nuevo orden entre los campesinos y habitantes de la zona. En una realidad como la peruana, donde el abandono por parte del Estado y los abusos por parte de las autoridades y de hacendados, que trataban a sus trabajadores como esclavos, muchas de estas acciones tuvieron adeptos. Sin embargo, Sendero arrasaba no solo con quienes eran explotadores, sino también con quienes parecían serlo o con cualquier persona, pobre o rica, que los enfrentase o no siguiera sus reglas. El gobierno peruano, por su parte, al mando de Fernando Belaúnde, tuvo una respuesta tardía, sin saber bien a qué ni a quienes se enfrentaba, mandando a la policía prácticamente a ciegas. Sendero Luminoso, en cambio, estaba bien organizado. Después de acabar con todas las autoridades de algún pueblo y tomar el control del lugar, cuando llegaba la respuesta de las autoridades, simplemente esperaban. Entonces se aplicaba la segunda parte del plan. Si la policía llegaba a la zona y atacaba, Sendero retrocedía, mezclándose con la gente o escondiéndose. Si se quedaban quietos, el grupo de Guzmán los hostigaba. Pero si las autoridades eran las que se replegaban o se iban, Sendero Luminoso tomaba el control de la zona, la tomaba como nueva base de operaciones y pasaba a planear la toma de lugares aledaños, con la misma táctica de repliegue y ataque. Bajo esas circunstancias, con autoridades desconcertadas que no sabían qué ordenar y efectivos del orden que no sabían qué hacer, el terrorismo se fue haciendo fuerte, empoderándose y convenciéndose de que iban por el camino correcto, pues todo lo planeado y previsto se estaba cumpliendo. Pero la guerra demandaba recursos, como armamento militar o dinero para comprarlo, y Sendero carecía de ambos. Sin embargo, Guzmán tenía una solución, con un objetivo más amplio.
Ante la falta de armas, más allá de las que se robaban en los ataques a comisarías, se debía hacer uso de cuchillos y piedras. Esto generaba que los asesinatos sean cuerpo a cuerpo, con salvajismo, violencia y ensañamiento extremos. Cuando los militantes de Sendero Luminoso cruzaban este umbral, cuando daban ese paso de deshumanización completa, pasaban a estar dispuestos a cualquier cosa. Con la violencia extrema y el adoctrinamiento como ejes, cada vez que Sendero tomaba un pueblo o zona, reclutaba de manera forzosa a más gente, a través del convencimiento ideológico o por el miedo, lo que muchas veces terminaba condenando a personas inocentes que no sabían realmente qué hacer. Peor aún, al mismo tiempo, ante las autoridades, estas personas quedaban como sospechosas de terrorismo y se volvían objetivos policiales. A veces, sin embargo, algunos ciudadanos se resistían a Sendero Luminoso o se les enfrentaban, dando como resultado un baño de sangre. Para tratar de contrarrestar de alguna manera esta situación, el gobierno del presidente Belaúnde declaró en emergencia a 5 provincias de Ayacucho y dio la orden del ingreso de las fuerzas especiales de la Guardia Civil, los Sinchis. Pero las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron para los civiles inocentes. Guzmán había planeado una guerra de guerrillas, en las que sus militantes no usaban uniforme ni nada que los distinguiera de ciudadanos comunes, con quienes se confundían y mimetizaban. Algo que los Sinchis, formados militarmente pero no más que eso, no sabían cómo contrarrestar. El resultado fue el inicio de muchas bajas civiles a manos de las fuerzas del Estado. Además, mientras se daban ejecuciones selectivas o asesinatos grupales por parte de los terroristas, los agentes del Estado disparaban sin importarles bajas inocentes, apresaban a cualquiera que pareciera sospechoso y empezaba a torturar a quien cayera en sus manos para buscar respuestas y confesiones. De esta manera, miles de personas inocentes se encontraban en medio de una guerra brutal y atroz, en la que eran las principales víctimas de las dos fuerzas que se enfrentaban. Ante el extremismo de Sendero, las fuerzas de choque del Estado respondían igual o peor, pero ese era parte del plan de Abimael Guzmán. Si el muerto o torturado era uno de los suyos, era parte de la cuota de sangre que demandaba la revolución y debía servir de ejemplo para todos los demás, que debían llevar la vida en la punta de los dedos, listos para entregarla. Si el muerto o torturado era un civil inocente, servía como fuente de rechazo del pueblo hacia las autoridades del Estado. De una u otra manera, Guzmán, lejos de la zona de operaciones, pero dirigiendo todo, sentía que ganaba. El Estado peruano sentía lo mismo. Estaba perdiendo la guerra. La única solución que encontraron fue justamente la que esperaba Abimael. El ejército tomaría Ayacucho. Por una parte, si las autoridades tomaban esas medidas extremas era una muestra de que Sendero Luminoso estaba ganando la lucha. Por otra, se sabía que los militares entrarían a arrasar con todo y con todos, lo que, dentro de la concepción de Guzmán, haría que el pueblo se uniera a la revolución. Ahora sí, lo peor de la guerra había llegado. Ante cada ataque de Sendero, el ejército respondía con capturas, violaciones, torturas e incluso ejecuciones públicas, pasando a tener una imagen de salvajes y asesinos ante la opinión pública. No sabían, en realidad, qué hacer. Sin dirección política ni un verdadero plan militar, las fuerzas del orden se sentían humilladas, perdidas y vencidas. Y a eso respondían, nuevamente, con más violencia. Por su parte, Sendero cometía crímenes cada vez peores. Bajo las órdenes de Guzmán, además de los ataques a las autoridades, se castigaba a los civiles de tal manera que nadie más quisiera oponerse a la revolución. En 1983, en Santiago de Lucanamarca, Ayacucho, la población decidió rebelarse contra el terrorismo y, sintiendo que serían respaldados por el ejército, asesinaron a 2 senderistas. Pero el apoyo nunca llegó. La respuesta de Sendero, en cambio, sí. Masacraron a 69 personas con piedras, machetes y agua hirviendo. Entre esas personas, había niños y mujeres, incluyendo una embarazada, además de hombres y ancianos.
En 1984, también en el departamento de Ayacucho, hubo otro hecho salvaje por parte de Sendero Luminoso. La masacre de Zoras. El 16 de julio fueron asesinadas más de 100 personas. Ese mismo año, en la localidad de Pampacancha, el grupo terrorista asesinó a más de 40 pobladores. Otro caso brutal es el de Uchuracay, donde a lo largo de 2 años, Sendero acabó con la vida de 135 personas, la tercera parte de toda la población del lugar. Estos son solo algunos ejemplos de la locura terrorista en la Sierra Sur del Perú. Mientras tanto, en la ciudad de Lima los atentados se daban de forma distinta, a través de explosivos colocados en diversos puntos de la capital. Torres de energía eléctrica, comisarías y oficinas estatales eran objetivos continuos del terrorismo. La muerte y el horror habían tomado gran parte del país. Ni las autoridades ni las fuerzas del orden podían contra Sendero, mucho menos los civiles. Todo era caos y confusión. ¿El Perú sucumbiría ante el terrorismo? La guerra continuaba, el Estado se veía acorralado y el futuro se avisoraba sombrío. El plan de Guzmán se estaba dando como él quería. Tenía a su mando a un ejército convencido de sus ideales y dispuesto a dar su vida por la revolución. Y al frente, a un país debilitado y desorientado. Sin embargo, hubo un punto de quiebre que quizás no sería significativo en ese momento, pero determinaría gran parte de la guerra en el futuro. Abimael Guzmán había creado un movimiento comunista y revolucionario que estaba derrotando a todas las fuerzas del Estado peruano. A través de una ideología férrea, un poder de convencimiento total y militantes que hacían y lo daban todo por el partido, un partido que era encarnado y dirigido hasta en el menor detalle por Guzmán, este hombre logró tener una posición de control total sobre la mente y vida de miles de personas a las que ni siquiera se les podía ocurrir dudar o refutar alguna orden, porque eso era desviación, derechismo y rezagos de burguesía. El partido no se equivocaba. El partido mandaba. Y la voz del partido era la voz de Guzmán. Pero fue justamente ese exceso de poder lo que perjudicaría a Abimael. El camarada Gonzalo seguía a rajatabla las ideas, las enseñanzas y el actuar de Marx, Lenin y Mao, los referentes mundiales del comunismo. Pero algo pasó en algún momento que lo llevó a colocarse a sí mismo a la altura de sus maestros y considerarse la cuarta espada del comunismo mundial, aportando su propia ideología. La matanza innecesaria y sádica de inocentes es un ejemplo de ello. Según Guzmán, Mao se había equivocado al dejar vivos a potenciales fuerzas de resistencia durante su revolución. Por ello, en un aporte de su autoría, decidió aniquilar a ese posible foco de rebeldía. Luego, ese aporte de violencia se amplió por toda la Sierra Sur del país, atacando a civiles inocentes y militares. Mientras la táctica de Sendero en la sierra era arrasar y tomar zonas, en Lima aún no había tanta violencia. Pero sí, se hacían sentir, como una sombra, una mirada oculta o la tiniebla que se acerca. Lo hacían a través de apagones, dinamitando torres de electricidad. Y en medio de aquella oscuridad, colocaban el símbolo de la hoz y el martillo por las calles o prendido en fuego en los cerros de la ciudad. También, convocaban a paros de movilización, como si fueran el gobierno. Quien salía, en esas circunstancias, lo hacía bajo su propio riesgo. Estaban por todas partes. Empezaban a cercar la ciudad. Y se aproximaban con un lema. El partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. 1000 ojos y 1000 oídos, pero una sola voz, la de Guzmán, que durante esa época llevaba ya bastante tiempo viviendo en Lima, en una zona residencial del tranquilo distrito de Santiago de Surco, muy cerca del Ministerio de Defensa del Perú. Desde ahí, lo dirigía todo, acompañado de su esposa, camarada Nora, y de Elena Iparraguirre, camarada Miriam. Ya para entonces, su nombre era un sinónimo del mal en el país, pero a la vez una especie de ser mitológico, que bien podía estar en el campo central de la guerra o en cualquier otro lugar.
Una encarnación del horror que ya ni se sabía en realidad si seguía vivo o no. Por su parte, Guzmán, detrás de su escritorio y desde las alturas ideológicas y dogmáticas, veía el desarrollo de la guerra como una confirmación de su valor como pensador, líder y símbolo del comunismo. En 1982, Abimael había determinado que su teoría política y de guerra sería reconocida como pensamiento guía. Para 1988, este pasó a ser llamado Pensamiento Gonzalo. En la mente de Guzmán, el siguiente paso era reconocer el gonzalismo, una doctrina a la altura del marxismo, el leninismo o el maoísmo. Doctrinas ya no de carácter personal o aplicables a un país, sino de validez universal. Mientras el Perú se desangraba, con muertes de inocentes y múltiples bajas militares y senderistas, Guzmán era ya reconocido como el presidente Gonzalo por sus fieles militantes y camaradas. Y era representado, en el arte senderista, casi como un ser sobrenatural, que lo miraba y lo dirigía todo. Abimael quería seguir el camino de Stalin y Mao, que también habían promovido el culto al líder, pero con una gran diferencia. Ellos lo hicieron cuando ya estaban en el poder. Ese apuro por entronarse, por darse como vencedor y sentirse un referente intelectual universal, hicieron perder totalmente la brújula a alguien desquiciado como Guzmán, alejándolo definitivamente de la realidad. Entonces empezaron a generarse conflictos con los mandos militares que se encontraban en la zona de guerra. Ellos trataban de buscar otras estrategias, nuevos modos de seguir con la lucha y ganarla, solicitando apoyo en ciertos lugares y repliegues en otros, pero Gonzalo, desde Lima, sostenía que el partido mandaba al fusil y que había que seguir las órdenes. Peor aún, ya durante el gobierno de Alan García, en muchas zonas de la Sierra Sur, donde el trabajo de años de adoctrinamiento había hecho el efecto deseado por Guzmán, había empezado a darse resistencia por parte de los habitantes, horrorizados y cansados del salvajismo de Sendero Luminoso. Cuando le dieron el informe de pérdidas de territorio a Abimael, su respuesta fue clara. Había que ser más duros y drásticos, el partido no se equivocaba, eran los mandos senderistas los que fallaban. Cuando empezaron a llegarle más informes negativos, Guzmán simplemente no los leía. Los rechazaba o sostenía que era una visión equivocada o un asunto mal manejado por parte de los mandos militares de Sendero en la zona principal de guerra. Para 1988, se da el primer congreso del Partido Comunista, en el que, al parecer, los más altos mandos de Sendero, como Osman Morote y Óscar Ramírez Durán, sostuvieron que no era aconsejable un excesivo culto a la personalidad y que era necesario hacer ajustes en la estrategia de guerra. La respuesta del partido, a través de Guzmán, fue citar un acuerdo previo y aprobado por todas las bases. Aprender del presidente Gonzalo es decisivo para servir al pueblo. No se sabe mucho más de aquel congreso. Solo que hubo discusiones, aunque al final se acordó que la línea de Guzmán era la correcta. 2 meses después, Morote fue capturado por la policía y Ramírez Durán fue enviado a la zona más complicada de la guerra. En medio de la guerra, discusiones internas y entronización de Guzmán, muere su esposa, Augusta Latorre, en extrañas circunstancias. Algunas versiones sostienen un suicidio o un accidente mortal. Otras, un crimen dentro de la cúpula. La verdad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Lo que sí se sabe es que al poco tiempo, Elena Iparraguirre, camarada Miriam, pasaría a ser la número 2 al mando de Sendero Luminoso y la nueva pareja de Guzmán. Para fines de los 80 e inicios de los 90, Guzmán sobrepone nuevamente su teoría y contraria a la de Mao, que tantos frutos le había dado, y decide el inicio de la guerra directa en la capital. Nuevamente, tal y como pasó en la sierra del país, las autoridades peruanas no supieron cómo reaccionar. Habían pasado prácticamente 10 años desde el inicio de la guerra, pero la respuesta siempre había sido violenta y errónea, con miles de víctimas y muertos en su haber. Recién entonces, en 1990, a finales del gobierno de Alan García, se crea el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, también conocido como GEIN.
Fue esa división la que empezó a aplicar un trabajo de inteligencia para tratar de estudiar, entender y adelantarse a lo que hacía y planeaba Guzmán. Pero este trabajo tomaba tiempo. Mientras tanto, el país seguía desangrándose. Y el líder de Sendero Luminoso se sentía cada vez más cerca del poder total y de la derrota del Estado peruano. Sin embargo, pese a que el terror continuaría y se intensificaría por un tiempo más, no todo saldría como lo tenía previsto Abimael. Ya durante el gobierno de Fujimori, Abimael empieza a dirigir cada vez más atentados en Lima, modificando la línea maoísta y tratando de imponer, definitivamente, su pensamiento y doctrina de guerra. Pero es para 1992, cuando la violencia llega realmente en gran escala a la capital del Perú. A lo largo del año, explotaron varios coches bomba dejando muchos heridos y muertos. El 15 de febrero, María Elena Moyano, una dirigente popular que era abiertamente contraria a Sendero, fue asesinada. 4 días después de haber sido enterrada, los terroristas dinamitaron su tumba y su cadáver. El 5 de junio, el Canal 2 de televisión fue atacado con un coche bomba cargado con 600 kilos de dinamita que destruyó sus instalaciones, mató a 3 trabajadores e hirió a 28 personas. El terrorismo no daba tregua. El 16 de julio se dio un punto de quiebre. Un antes y un después en la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Un coche bomba estalló en la calle Tarata, en Miraflores, en una de las zonas más céntricas de la capital, causando inmensos daños materiales y dejando 25 muertos y 155 heridos. Una ola de muerte y violencia habían llegado a Lima, y ni el gobierno central ni las fuerzas del orden podían frenarla. Parecía, ahora sí, que el Estado peruano finalmente perdería la guerra. Mientras Sendero Luminoso mantenía la violencia en la Sierra Sur y las fuerzas del orden que eran enviadas a la zona respondían de la misma manera, el presidente Fujimori junto a su asesor Vladimiro Montesinos usaban tácticas no muy diferentes en Lima. Por ejemplo, empezaron a darse redadas diarias en las que cualquier persona que fuera sospechosa o pareciera sospechosa sería retenida e interrogada. Este tipo de tácticas generó abusos y el aumento de la violencia en la capital. Sin embargo, ese pequeño grupo de policías llamado GEIN, creado antes de la llegada de Fujimori y que trabajaba lejos de los altos mandos del ejército, de la policía, del Servicio de Inteligencia de Montesinos y del Poder Ejecutivo, empezó a analizar la situación desde otra óptica y con otros objetivos. Un trabajo lento y alejado de las altas esferas del poder, que al principio parecía no tener resultados, pero que sería clave para el futuro del país. El 1 de junio de 1990, por ejemplo, el GEIN dio un golpe y desmanteló todo el archivo central de Sendero Luminoso. A través de un trabajo estudiado y milimétrico, lograron dar con la ubicación y encontraron todo tipo de información. Pero la guerra continuaba en la Sierra Sur del Perú. Y mientras la violencia seguía cubriendo al país, el GEIN encontraba cada vez más pistas en Lima. Mucho movimiento y reuniones. Estaban cerca de alguien importante. Mientras tanto, en 1991, al mando del entonces presidente Alberto Fujimori y de su asesor del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, se creó en paralelo un grupo paramilitar, llamado Grupo Colina. A diferencia del GEIN, Colina no perdía el tiempo ni planificaba mucho, simplemente actuaba y atacaba, tal como hacía el ejército en la Sierra Sur. La matanza de Barrios Altos y la ejecución de estudiantes de la Universidad de la Cantuta, entre otros operativos, son actos atribuidos al Grupo Colina y siguen generando debate hasta el día de hoy, entre quienes sostienen que fueron actos criminales contra personas inocentes y quienes afirman que, más allá del abuso de poder, a quienes se dio de baja eran personas con vínculos directos con Sendero Luminoso. Sendero, por su parte, seguía con su actuar terrorista. Siempre bajo el mando de Abimael Guzmán,
las torturas, los asesinatos y explosiones continuaban. Pese a la guerra total y al intento de acciones paralelas, en más de una oportunidad el escenario parecía inclinarse definitivamente a favor de Guzmán. Por entonces ya no se sabía dónde podría encontrarse el líder terrorista. Ni siquiera si se encontraba dentro del Perú o incluso si estaba vivo o muerto. Pero el terror continuaba y las investigaciones del GEIN también. En julio de 1992, empezaron a vigilar una casa que mostraba un movimiento inusual. En esta, vivían dos personas. Maritza Garrido Lecca y Carlos Inchaustegui. Pasado un mes, no hubo mayores resultados ni movimientos anormales y estaban a punto de abandonar el operativo hasta que notaron algo extraño en la basura. Era demasiada para dos personas. Además, a veces la dejaban a varias cuadras de distancia, como intentando despistar. Pero el GEIN recolectó todo y fue armando poco a poco el rompecabezas. Analizaron hasta los cabellos, que eran claramente de más de dos personas. También encontraron colillas de cigarrillos de la marca que fumaba Guzmán. Frascos de medicamentos para la enfermedad que sabían que sufría Guzmán. Papeles rotos que al ser unidos parecían documentos políticos. Eran muchos indicios. Era necesario intervenir. El 12 de septiembre decidieron llevar a cabo la llamada Operación Victoria y entrar. Esperaron todo el día, con agentes camuflados al frente de la vivienda, a que se dé el momento oportuno. Vieron que la pareja Garrido Lecca e Inchaustegui recibió visita y después de algunas horas, cuando ya era de noche y abrieron la puerta para despedirse, los agentes dieron el golpe. Redujeron a la pareja y tomaron la casa, buscaron por todas partes y encontraron a dos militantes desarmadas. María Pantoja y Laura Zambrano, quienes no ofrecieron resistencia. Al llegar a la última habitación, lo encontraron. Era Abimael Guzmán, sentado detrás de un escritorio y completamente tranquilo. Pero no estaba solo. Elena Iparraguirre, su pareja y número 2 de la organización, también estaba ahí. Después de un interrogatorio inicial, videos, fotos y una conversación más informal entre Abimael y sus captores, la noticia se propagó. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Según la gran mayoría de fuentes y personas involucradas en la captura, recién entonces se comunicó el hecho al presidente Fujimori y a Vladimiro Montesinos, quienes hasta el momento no tenían mayor conocimiento del operativo. Esa misma noche el flash se dio en todos los noticieros. Habían capturado a Abimael Guzmán. El país celebró la noticia, aunque con algo de incredulidad inicial. Era como un sueño. O como el fin de una pesadilla, en realidad. Después, en los próximos días, semanas y meses, vinieron la presentación de Guzmán enjaulado, el llamado a un acuerdo de paz, el pedido a deponer las armas para los militantes que aún seguían en el campo de acción, y la cárcel perpetua para el hombre que, con una mezcla de locura y convencimiento ideológico, llevó dolor, muerte y destrucción a todo un país. El golpe fue casi mortal para Sendero Luminoso, que, si bien no llegó a rendirse del todo, se debilitó hasta prácticamente desaparecer con el paso del tiempo, aunque aún hoy en día, en algunas partes del Perú, quedan unos pocos rezagos y hay todavía algunas personas afines a su ideología. La captura de Abimael Guzmán significó el inicio del fin de la guerra. La pesadilla por fin se estaba terminando. La locura terrorista empezó a aplacarse. El llamado camarada Gonzalo pasó el resto de su vida en prisión. Jamás se arrepintió de sus actos y mantuvo su postura ideológica hasta el final de sus días.
Pese al encierro y al olvido en el que se trató de dejar el recuerdo de todo lo sufrido, el terrorismo y el nombre de Abimael Guzmán siguió y sigue presente en el Perú, como una sombra, como la encarnación del mal, como la memoria de lo que también puede traer el poder de la palabra, las ideas, el odio, el extremismo y las ideologías. Guzmán murió en septiembre de 2021, por causas naturales, en una cárcel de máxima seguridad y aislado del resto del mundo. El rostro del terror había dejado de existir físicamente. Pero lo que hizo y lo que provocó debe quedar presente siempre en la memoria del país, a modo de reflexión y como una forma de no repetir nunca más lo vivido durante los años del terrorismo, dolor, muerte y destrucción. El caso de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso debe provocar, entre otras cosas, una reflexión. El terrorismo y todo lo vivido en la década de los 80 y parte de los 90 no tiene justificación, pero sí puede buscarse un origen y una explicación. Abimael era un profesor. Igual que la mayoría de quienes conformaron la cúpula de Sendero Luminoso. Y los combatientes, los peruanos que tomaron las armas y siguieron las órdenes de Guzmán para crear el terror y matar a otros peruanos, eran estudiantes y campesinos. ¿Cómo pudo darse este movimiento durante tanto tiempo a espaldas de las autoridades? La creación de Sendero Luminoso y el epicentro de la guerra se dieron en Ayacucho, una de las zonas más pobres y olvidadas del país. Una guerra que se extendió por la Sierra Sur, una zona igual de pobre. Aunque, en realidad, pobreza no es la palabra exacta. Lo que se vivía era miseria, abusos y un completo abandono. Los campesinos eran prácticamente esclavos. Trabajaban en condiciones en las que su sustento, día tras día, dependía de trabajar desde el amanecer hasta que anochecía. Al Estado peruano esto no le importaba, ni tampoco que estas miles de personas no tuvieran acceso a servicios básicos como agua, luz, educación o salud. Personas que estaban condenadas a vivir igual que sus padres y abuelos. Peruanos con hijos y nietos que sufrirían la misma suerte. En ese escenario, Guzmán encontró las condiciones perfectas en las aulas y en el campo para proponer las ideas de cambio. Pudo valerse de la realidad para asentar el odio y el rechazo de los de abajo contra los de arriba. Y tuvo los pretextos suficientes ante peruanos que no tenían mayor educación ni esperanzas en la vida, o ante jóvenes llenos de indignación y totalmente adoctrinados, para utilizar la violencia como único método de hacerse escuchar y la guerra como única manera de generar cambios. El Estado peruano, por su parte, lleva también gran parte de responsabilidad por lo sucedido. Empezando por una corrupción generalizada, que parece ser parte de toda nuestra historia política y ciudadana, sin mayor interés en lograr un bien y progreso común, dejando de lado sobre todo a los más necesitados y permitiendo que las diferencias sociales sean abismales, se fue creando un escenario lleno de confrontación, divisiones, odios y rencores. Pero no solo eso. Guzmán y todo su accionar pudo ser fácilmente identificado antes de la década del 80. Incluso fue capturado en más de una ocasión y se sabía de su presencia en Ayacucho. Pero nunca se consideró que realmente pasaría a la acción, ni se tomaba en serio a quienes, de una forma u otra, hablaban de la lucha armada. Quizás con algo de decisión y un mayor entendimiento de la realidad nacional, pudo haberse evitado la guerra antes de que empezara. Pero lo peor de todo, fue la respuesta de las Fuerzas Armadas del Perú. Se estima que en la guerra entre el terrorismo y el Estado peruano, murieron cerca de 70.000 personas, siendo las Fuerzas Armadas responsables de más del 30% de bajas, utilizando en muchos casos métodos de extrema violencia, como torturas, violaciones y masacres. Un escenario en el que miles de peruanos no tenían a dónde ir, ni sabían qué hacer o en quién confiar, pues encontraban muerte y violencia en ambos bandos. Tuvieron que pasar más de 10 años de enfrentamiento para que recién se empezara a trabajar en una división de inteligencia.
Un trabajo que dio resultados y que fue el que permitió la captura de Guzmán. Por último, pensemos. ¿Se han terminado las diferencias y los conflictos sociales en el Perú? ¿Hay, por fin, legalidad, honradez y justicia? ¿La clase política ha dejado atrás la corrupción? ¿Y está enfocada en ayudar a los más necesitados? La respuesta a estas interrogantes es negativa. Peor aún, el descontento, las protestas, el conflicto y las propuestas radicales siguen presentes y siguen intensificándose con el tiempo. Muchas zonas del Perú siguen viviendo en extrema pobreza, aún hoy en día, miles de peruanos no tienen acceso a servicios básicos. Las ideas y propuestas de lucha y conflicto empiezan a tener más eco y el Estado peruano no hace nada al respecto. ¿Podría alguien nuevamente, con el poder de la palabra y las ideas, y usando la indignante realidad como motivo de acción, estar preparando el terreno del adoctrinamiento? No es, lamentablemente, una situación imposible ni descabellada, pero sí evitable. Queda en las autoridades y en todos los ciudadanos del Perú empezar el cambio. Así como buscar que el progreso alcance a todos y tener siempre presente la historia de lo sufrido, para aprender de los errores y cambiar el destino de toda una nación.